Buen día, tengan todos ustedes. Quisiera hablar a tres tipos de personas que yo sé que me están escuchando, que me están viendo. Número uno, a las personas que deliberadamente cometen sus maldades y sus pecados. Quisiera darles palabras que vienen en las Sagradas Escrituras de parte de Dios. El segundo tipo de personas a las que voy a dirigir son a la gente religiosa engañada, y pues hay palabras también para ellos. Y el tercer tipo de personas es para la iglesia, que también pues vamos a dirigir unas palabras si es que nos da tiempo. Si no, pues lo vamos a dejar, vamos a ser breves, vamos a tratar de no tardarnos mucho, y si es posible, pues le cortamos, y la próxima vez que vengamos aquí a compartir la palabra de Dios terminaremos la enseñanza. Quisiera empezar con un texto y quisiera hablarle a este primer tipo de personas, a la gente pecadora. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el verso 37, Mateo 24, verso 37, dice así la palabra de Dios: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pues antes de continuar, pues vamos a pedirle a Dios por esta reunión, y te pido que oremos ahí en tu casa, donde estés. Ora, que Dios te hable y que Dios pues, esté ahí transmitiendo sus palabras a nuestra vida y a nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias primeramente porque nos das la oportunidad, Señor, de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, nuestra presa, no está en cuarentena. Gracias porque, Dios, podemos acercarnos a ti y nos das esa libertad de poder transmitir tus enseñanzas. Te pedimos, Señor, que tú el día de hoy nos hables, que tú tomes el control de esta reunión, que tú seas, Señor, el que abras nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que el día de hoy tú quieres hablarnos. Que así sea, que tu Espíritu esté en cada hogar, en cada casa, en cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta predicación o de esta enseñanza se llama Dios juzga el pecado y la maldad, y desde tiempos antiguos Dios siempre ha castigado el pecado, la maldad, siempre lo ha hecho. El texto que acabamos de leer, Jesús es el que está hablando, Jesús es el que está diciendo estas palabras. Solamente unas horas antes de ir al Calvario, Jesús dice cómo iban a ser los últimos tiempos, y déjame decirte que estamos viviendo en esos últimos tiempos, en los tiempos en los cuales también Dios juzgó a esta tierra. Dios juzgó la maldad en los tiempos de Noé, y el día de hoy vemos que se está cumpliendo lo que Jesús había dicho, cómo iban a ser los últimos tiempos en los cuales Él iba a venir por segunda vez a esta tierra. En aquel entonces Noé les habló de lo que estaba por venir a causa de la maldad de toda esa generación. Les advirtió que iba a venir un diluvio. Noé estaba hablando de cosas que nunca habían visto en aquel entonces. La Biblia nos dice que en aquellos primeros días de la humanidad no había llovido, no había descendido agua del cielo, solo había un vapor que regaba toda la faz de la tierra, y Noé decía: va a venir un diluvio.
era algo que nunca se había visto. Por lo tanto, cuando Noé predicó, cuando Noé advirtió acerca de este diluvio, no le creyeron, pues para ellos era algo que estaba fuera de su pensamiento, una locura, una tontería, y no le creyeron a Noé. Si nos remontamos el día de hoy, mucha gente aún no cree lo que estamos viviendo, no aún en su pensamiento no está el estar al pendiente de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, todo lo que está aconteciendo. La gente aún no cree y no cree que es un juicio de parte de Dios. Y déjame decirte el día de hoy que realmente lo que estamos viviendo es juicio de parte de Dios por la maldad en la cual todo este planeta ya está viviendo. Jesús fue el que dijo estas palabras: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios juzgó en aquel día y también lo está haciendo el día de hoy. Vamos a ver cómo eran los días de Noé para poder entender lo que Jesús estaba diciendo. En Génesis capítulo 6, verso 5, la palabra de Dios nos dice cómo eran aquellos tiempos. Y dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así estaba esta tierra. Dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La gente estaba en tinieblas. La gente lo único que tenía en su mente y en su corazón eran cosas malas, malos pensamientos. No había amor, no había misericordia, no había bondad. Pura maldad controlaba sus pensamientos. Había en ellos adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, amarguras, todo tipo de pecado, secuestros, violaciones, engaños, robos de todo tipo a nivel de todo el mundo. Así era en los días de Noé. Y déjame decirte que lo que está aconteciendo en nuestro planeta es todo eso. Todo esto que en aquel día hubo, y Dios dijo: no más. ¿Cómo más eran los días de Noé? Dice Génesis capítulo 6, verso 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Por qué causa Jesús destruyó a toda esa humanidad? Por causa de tanta violencia. Dios juzgó a toda esa generación por la violencia que había en aquel entonces. Y déjame decirte que eran muy violentos aquellas personas, con armas, con golpes, con riñas, con pleitos. No les importaba matar a la gente. El día de hoy vemos que el 50% de los crímenes que se cometen son violentos. 50% de todos los crímenes que se cometen, el 50% es con violencia. No nada más llegan y te matan, son violentos los crímenes. 1.6 millones de personas pierden la vida a causa de la violencia cada año. La primera causa de muertes de personas entre 15 y 44 años es generada por la violencia. En el siglo pasado, 191 millones de personas perdieron la vida a causa de la violencia y las guerras. Mucha gente está violenta el día de hoy. No puedes decirles nada, no puedes verlas
de alguna forma porque son violentas. Tú ves cómo se ha disparado la violencia intrafamiliar contra las esposas, contra los hijos, y más allá afuera, la violencia entre seres humanos. Esta tierra está llena de violencia, armas de todo tipo, golpes, insultos, pleitos, llena de violencia. Estaba la tierra en los días de Noé y el día de hoy vemos los mismos. ¿Por qué más Dios juzgó en ese tiempo, en los tiempos de Noé, toda esa generación? Génesis capítulo 6, verso 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios juzgó a esa generación porque estaba corrompida. La palabra corrupto o corromper podemos definirla como aquel que deja o se deja sobornar o corromper. Y el día de hoy lo que impera en nuestra actualidad es la corrupción. Dice la Escritura que la tierra estaba corrompida y que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ya no estaban funcionando por el motivo por el cual Dios había formado al ser humano. Dios nos formó y nos hizo para amar, para servir, para hacerle bien a nuestros semejantes, no para golpear, no para ofender, no para lastimar, no para robar, secuestrar, mutilar, etc. No era para eso, pero en aquellos tiempos estaba sucediendo eso, se había corrompido la tierra, habían desviado su camino. El día de hoy vemos cómo esto está sucediendo y por eso esto que estamos viendo no es algo que se le salió de las manos a alguien porque estaba en el laboratorio o todas las teorías, sino porque Dios está juzgando la maldad de esta tierra. La palabra corromper también significa una sociedad perversa, depravada, donde acepta lo inmoral, que ha perdido los valores morales por completo. Y déjame decirte que también en la antigüedad Dios juzgó a 4 ciudades, una de ellas Sodoma, Gomorra, Seboín y otra de ellas, Abna. A causa de esto había una perversión total. Y el Señor Jesucristo lo dijo también cuando estuvo en esta tierra, en Lucas capítulo 17, verso 28, Jesús dijo, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lot vivía en una ciudad que fue conocida por su total inmoralidad sexual. Y por un momento imaginémonos esa ciudad. Imaginémonos cómo estaba todo ese panorama, donde el erotismo, la sensualidad, se respiraba por todas partes, en las esquinas, en las glorietas, en las calles, los lugares céntricos estaban decorados, seguramente con estatuas eróticas, monumentos, modelos de hombres, de mujeres, resaltando sus áreas sexuales. Los templos donde se congregaban estaban decoradas en sus paredes con ideas de tipo sexual, relaciones sexuales de todo tipo, hombres en posiciones eróticas para que fueran admirados, y todo aquello se veía
y decían que era como un arte. Los relieves de los edificios tendrían grabadas las mismas ideas, escenas eróticas. Las modas en Sodoma, en Gomorra y en aquellas ciudades no era nada más por estar al día, sino que ellos, esas personas que se vestían indecorosamente, era para atraer las miradas, el instinto natural en el ser humano, despertar el instinto sexual de la otra parte. Y hoy vivimos de esa manera. En aquel entonces, Dios las juzgó y descendió fuego y azufre del cielo y consumió a esas 4 ciudades por tanta perversidad. Y déjame decirte, el día de hoy, Dios está juzgando a esta humanidad por todos estos delitos. Es impresionante hablar de la pornografía en todo el mundo. Tan solamente en un país, nuestro país vecino, gana anualmente más de $20 millones por estos actos ilícitos. Su principal objetivo de estas corporaciones, de los que se dedican a esto, a la trata de blanca, a la pornografía, son los niños. Ahí están enfocadas sus miradas, los adolescentes, al igual que la industria tabacalera, el alcohol. Ahí enfocan sus fuerzas y todo va dirigido a los niños y los adolescentes, porque ellos saben que van a tener un consumidor cautivo durante muchos años y van a tener ganancias. Lo único que les importa a esas grandes industrias es el dinero. No les importa la vida de nadie, de jóvenes, de adolescentes, de niños. Lo único que les interesa es el dinero. Y ahí enfocan todas sus fuerzas, porque entre más chicos estén las personas, más tiempo van a tener de estar ganando dinero. El día de hoy vemos que los jóvenes han perdido los principios morales y el respeto por las autoridades. Aún los maestros en las escuelas están siendo demandados por violación, abuso de sus alumnos. Está corrompida esta tierra. Aquí en la Ciudad de México, cada media hora una mujer es violada. Cada media hora. Estamos viviendo, como lo dijo el Señor Jesucristo, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Redes de pornografía, trata de blancas por todos lados, paraísos sexuales en diferentes países, donde gente mayor va a esos lugares y sabe que ahí en esos lugares va a conseguir a un niño, a una niña, para satisfacer sus instintos. Películas por todos lados, donde te venden en cada esquina, en cada puesto, películas eróticas, sexuales, videos, internet, por todos lados, panorámicos. Está envuelta toda esta ciudad de tanta perversidad. Se han corrompido todos los países, todo el mundo entero está corrompido, todo el mundo. Todos los países están siendo corrompidos y están corrompidos con esto. Dios los juzgó en aquella época, juzgó a Sodoma y a Gomorra, y llovió fuego y azufre del cielo y acabó con esas ciudades. El día de hoy está juzgando esta humanidad y este planeta de esta manera, con un pequeño virus. Y la gran ciencia y tecnología y avances médicos no pueden contener a un pequeño virus, porque Dios está juzgando este planeta. El mundo completo está siendo testigo de muchos cambios en las leyes que gobiernan sus países. Son muchos los países en otros continentes, en Europa, que han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Aquí en México ya está legalizado también el matrimonio entre el mismo sexo, así como Estados Unidos. Son muchos países que ya están viviendo en una promiscuidad sexual. En los días de Lot practicaban todo tipo de perversión sexual y Dios los juzgó. Dios juzgó esa maldad. El día de hoy Dios está juzgando a este planeta. En los días de Noé, Dios juzgó por tanta violencia, tanta maldad en su mente y en su corazón de las personas, que de continuo era solamente el mal, solamente pensar cómo hacerle daño a su semejante, cómo robarle su empresa, cómo seducir a la muchacha, cómo meterse a una casa y robarle los bienes. Eso era lo que tenían en su mente y en su corazón. Y Dios juzgó en los días de Noé y en los días de Lot. Vemos entonces cómo ellos, aun cuando Noé les predicaba y les decía, arrepiéntanse, viene un diluvio, Dios va a juzgar esta tierra, ellos no hicieron caso. Al contrario, siguieron haciendo sus propias maldades, no les importaba nada, no les importaba una predicación de un hombre que decía que iba a venir un diluvio. La gente vivía una vida como si nada estuviera ocurriendo. La gente vivía una vida sin prestarle atención a las cosas de Dios, viviendo en su rebeldía, como el día de hoy lo estamos viendo. Vemos cómo Dios juzgó el pecado. Si lo juzgó en aquel entonces, lo juzgó con los días de Noé, en los días de Lot, el día de hoy Dios está juzgando a esta humanidad. Y quisiera presentarte un pequeño video para que tú te des cuenta cómo está esta humanidad tan corrompida. Todo el planeta ya se ha desviado, ya en su mente hay pura corrupción, puras cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Y déjame decirte que esto no es nada más aquí en el otro país, es en todo el planeta. Y por eso Dios juzgó esta tierra. Quisiera que veas este video que ya se había transmitido hace algún tiempo. Imagínate cómo estará el día de hoy este planeta. En Sudáfrica, el hombre o la mujer ya no tienen derecho a repudiar el otro a causa del adulterio. Estados Unidos confirmó que para todos los países en el mundo, para construir buenas relaciones con su gran poder, estos países deben practicar matrimonio homosexual, mujer más mujer, u hombre y hombre. Alemania acaba de firmar la ley que declara que no hay más incesto, es decir, hermano y hermana pueden casarse, mamá con su hijo y papá con su hija. La ciudad de Miami ahora proclama una ciudad de sexo público, lo que significa que en el camino, la iglesia, el mercado, el campo de fútbol, etc., si necesitas sexo, puedes tenerlo en la calle sin tener ningún problema. Canadá permite el sexo con animales. En España, películas pornográficas están permitidas en la escuela secundaria y universidades. La autorización de prostitución de menores. Mark Locker declara que cualquier chica joven a los 10 años siente placer sexual y nadie debería defender a esa persona de descubrir cómo funciona su cuerpo. Estados Unidos ha abierto públicamente la iglesia de Satanás en Colombia. Una iglesia recién abierta de Satanás. La ceremonia comenzó con un desfile y una estatua de 2. Si Dios juzgó al mundo antiguo por esto, ¿tú crees que el día de hoy no lo iba a hacer?
¿Tú crees que Dios iba a pasar por alto todas estas maldades y todas estas perversiones de tipo sexual? ¿Tú crees que Dios iba a decir, no lo veo? Tuviera que pedirles perdón a la generación de Noé, a los de Sodoma y Gomorra, decir, me equivoqué. Pero no, Dios es un juez justo y está juzgando esta tierra. Y la palabra para ti, tú que me estás viendo y escuchando, joven, adulto, mujer, que estás viviendo en tus maldades y en tus pecados, solamente hay una palabra: arrepiéntete, porque Jesús viene por segunda vez a esta tierra. Deja de hacer lo malo, conviértete a Dios de corazón, vuélvete a Él. Ahorita hay oportunidad, buscar a Dios mientras puede ser hallado, mientras está cercano. Habrá un tiempo en que ya no vas a poder hacerlo. Ahorita es el tiempo de caer de rodillas y pedirle misericordia a Dios por todas tus maldades. Sí, te estoy hablando a ti, tú joven, que estás viviendo en tus pecados, en tus lascivias, en tus inmoralidades, en tu pornografía, en tus mentiras, en tus robos, en tus amarguras. A ti te estoy hablando. Arrepiéntete, deja de hacer lo malo y humíllate delante de Dios. Y no digas, yo soy joven y a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a acontecer esto de la pandemia. Déjame decirte, hace una semana venía aquí por estas calles de Zaragoza y venía a comprar un medicamento, iba sobre la de Baja en Zaragoza y había un accidente. 3 jóvenes iban en su moto, uno estaba en el camellón, otro estaba en el de alta y otro estaba en el de baja. A lo mejor ellos pensaban, a mí no me va a tocar esto de la pandemia, a mí no me va a tocar este virus, yo estoy fuerte, yo estoy sano. Dios juzga la maldad y el pecado. Estos jóvenes venían drogados, alcohólicos, se veía que venían mal. Sí, me detuve, platiqué, hablé, les prediqué, pero déjame decirte que tú, aunque estés joven y pienses que tienes mucha vida por delante, la gran mayoría de los que mueren son jóvenes. La gran mayoría que ahorita están muriendo por accidentes, por violencia, son jóvenes. A lo mejor no mueren por este virus, pero mueren por muchas otras causas. 80% de las muertes son inesperadas. Accidentes, infartos, derrumbes. Las jóvenes salen y muchos no regresan. Jesús y la palabra de Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no lo quiero, sino quiero que se arrepientan. Deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué quiere ser castigado? Dice la palabra de Dios. Dios castiga el pecado, Dios castiga la maldad, Dios juzga a su humanidad, a su creación. Dios sí castiga. Es tiempo de que tú caigas de rodillas y le pidas perdón a Dios y te vuelvas de todo corazón a Él. Si no lo haces ahorita, lo vas a hacer después, porque la palabra dice que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor y toda rodilla se va a doblar delante de Él. Mejor hazlo ahorita, joven, mujer, anciano, maduro. Hazlo ahorita, cae de rodillas y pídele misericordia a Dios que no detenga esta mortandad, porque es por causa tuya. Es por causa de ti, por causa de tu maldad, por causa de tu pecado, por causa de tus adulterios, de tus fornicaciones, de tus envidias, de tus violencia, tu amargura, todo lo que sabes que está mal. Por eso Dios está castigando tanta perversión sexual que ya tienen en la mente las personas. Dios los juzga. Mejor ahorita pídele perdón y pídele una oportunidad para que Él tenga misericordia de ti, porque tarde que temprano tú vas a ser juzgado, tu maldad va a ser castigada, la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Es la palabra para ti, arrepiéntete,
deja tus maldades, conviértete a Dios de todo tu corazón. Es para ti esta palabra. Al segundo tipo de personas que quiero hablarle el día de hoy es para aquella gente que dice que es hija de Dios, dice que es cristiano, pero sabemos que no lo es, porque la palabra de Dios dice que no lo es. Dice en Mateo capítulo 24, versos 3 y 4. Mateo 24. Dice así la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. La primera señal que dijo el Señor Jesucristo que iba a haber cuando Él viniera por segunda vez a esta tierra, sus discípulos se le acercan y les dicen: dinos, Jesús, ¿qué va a pasar cuando tú vengas otra vez a esta tierra? Jesús, que nunca miente, dice que la primera señal que va a acontecer a nivel general, a nivel de todo el planeta, iba a ser un engaño. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué tipo de engaño? Jesús lo dijo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Engaño de tipo religioso. Va a haber personas engañadas pensando que se van a ir al cielo y no se van a ir al cielo, pensando que son salvas y no son salvas, pensando que son cristianas y no son cristianas, pensando que son hijos de Dios y no son hijos de Dios, sino son hijos del mismo diablo, porque así lo dice la Escritura. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, se enfrentó a ese tipo de personas. En la antigüedad, Dios juzgó a aquellos que se decían pueblo de Dios, aquellos que tenían la palabra, aquellos que sabían lo que Jesús, lo que Dios quería de sus vidas y no lo hacían. Jesús juzgó al pueblo de Israel. Vemos en la historia, vemos en su palabra, cómo Dios continuamente mandaba personas para decirle a su pueblo que se convirtieran, que se volvieran a Dios de corazón, y no lo hacía. ¿Cuánto era su engaño? ¿Cuánto eran sus tinieblas de esa gente que pensaba que estaba sirviendo a Dios y estaba ahí en el templo y tenían un ídolo, una estatua ahí ofreciéndole sacrificios a esa estatua y pensaban que estaban bien delante de Dios? Y mandaba profetas Dios y decía: dejen de hacer lo malo, dejen sus idolatrías, y ellos no hacían caso. Ellos seguían obstinados en hacer lo malo. Pero cuánto eran las tinieblas que aún pensaban que estaban bien delante de Dios, que Dios les escuchaba, que Dios les respondía, que Dios estaba con ellos, y Dios ya se había apartado de esas personas y los llevó cautivos finalmente después de muchos años, de muchos reyes que pasaron y que hicieron muchas perversidades, hicieron lo malo, y fueron más malos que sus antecesores, y ponían ídolos y autorizaban la prostitución, los sodomitas y los hechiceros y toda clase de maldades que Dios había prohibido que hiciera su pueblo. Ellos lo hacían, y entonces Dios los castigó, y los castigó duramente, fuertemente a su pueblo, al que decía que era pueblo de Dios. Llegaron los ejércitos de Babilonia, Nabucodonosor arrasó con toda esa ciudad, su templo que era su ídolo, ahí su templo, y Dios acabó con ellos por medio de este ejército
de Babilonia. Nabucodonosor se llevó cautivos a todo ese pueblo ahí a Babilonia, mató a las mujeres, las sacó a los hijos de sus vientres, destruyó todo lo que ellos pensaban que era algo de Dios, el templo. Dios los juzgó, y el día de hoy vemos cómo Dios también está juzgando a aquellos que dicen que son cristianos, aquellos que dicen que son hijos de Dios, pero están viviendo en sus maldades y en sus pecados, y están engañados porque dicen que ya se bautizaron. ¿De qué les sirve el bautizo si siguen cometiendo sus maldades, sus pecados? Porque ya tengo un servicio en la iglesia, ya estoy con los niños, ya estoy en el coro, ya estoy haciendo esto. Pero ¿de qué les sirve si salen a adulterar, a fornicar, a mentir, a robar? No les sirve de nada. Y Dios les llama, y Dios les amonesta, porque ya predico, porque yo soy llamado misionero, profeta, apóstol, ungido, lo que sea, pero están viviendo en sus maldades, en sus pecados. Dios los va a juzgar y los está juzgando como lo vemos el día de hoy. Y a veces uno se pregunta y dice, ¿por qué están muriendo la gente adulta? ¿Por qué muere la gente mayor? Investigué y resulta que cuando se estaban ahí autorizando la inmoralidad dentro del país de aquí al lado, Estados Unidos, consultaron a 4 grandes movimientos de aquel entonces, estoy hablando de 1970, 4 movimientos que eran los más grandes de ese país, los consultaron para ver las modificaciones a las leyes, para ver qué opinaba de la inmoralidad sexual, porque se desató en esa época toda esa inmoralidad. Y fue en esa época cuando se metió ahí a la iglesia 4 grandes movimientos. Uno de ellos decía que eran tolerantes a las relaciones sexuales entre personas solteras. Eso dijo un movimiento de aquel entonces. El siguiente movimiento, fuerte, grande, decía que tener relaciones sexuales antes del matrimonio no era malo. El tercer movimiento dijo, el adulterio podrá estar justificado. Si una persona adultera, pues a lo mejor es porque en su casa no encuentra lo que allá afuera le están ofreciendo, puede estar justificado el adulterio. Estamos hablando de movimientos religiosos de aquella época, no estamos hablando de gobernantes que no tienen en su corazón y en su pensamiento las leyes de Dios. El cuarto movimiento consultaron y dio una respuesta y dijo, las relaciones sexuales son lícitas si están comprometidos. Si hay un compromiso, está bien que tengan relaciones. Esto se tiene que evolucionar. 1970. Aquellos que vivieron en aquella época pudieron frenar todo esto, pudieron oponerse firmemente a esta implementación, pudieron decir, no estamos de acuerdo con eso y vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, porque estaban consultando a los movimientos religiosos, no estaban consultando a la sociedad, no estaban consultando a los gobiernos, estaban consultando a la gente que tenía la palabra de Dios y decía, pues tenemos que dar permiso. Y lo que vemos el día de hoy, pastores homosexuales, matrimonios entre el mismo sexo y ahí la gente que dice pueblo de Dios casándolos, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Así sucedió en aquel entonces, y Dios, que quería tener misericordia de ellos, Él dice en 2 de Crónicas, capítulo 36, verso 15, 2 de Crónicas 36, 15.
dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 15. Dios quería tener misericordia de ellos. Y dice: Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ya no hubo remedio. Dios, queriendo detener a su pueblo de aquel entonces, diciendo: ya dejen de hacer lo malo, conviértanse a Dios, ya no estén en sus idolatrías, en sus fornicaciones, en su sodomismo, en todo lo que saben que está mal. Y Dios levantaba profetas, mensajeros, porque quería tener misericordia de ellos, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros, se burlaban y se reían y menospreciaban sus palabras. Y dice que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. El día de hoy, dile a una gente religiosa que no es salva, dile a una gente religiosa que tiene años ahí en su congregación, que no es salva porque está viviendo en sus pecados, porque está viviendo en adulterio, porque está robando allí en su empresa, dile: no, porque la palabra de Dios dice que los ladrones se van a ir al infierno, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los maldicientes, los idólatras, los borrachos se van a ir al infierno, aunque digan que son cristianos, aunque digan que van a su congregación, aunque digan que ya se bautizaron, aunque digan que aceptaron a Jesús en su corazón, pero están viviendo como el mismo demonio. Dice la palabra de Dios: no van a heredar el reino de los cielos, no se van a ir con Dios. Y envía profetas, envía predicaciones como esta, y ellos no quieren arrepentirse y dejar de hacer sus maldades. Quieren continuar haciendo lo que saben que está mal. En Lucas capítulo 13, Jesús, cuando estuvo en esta tierra, se topó con esa gente religiosa. Se topó con esas personas que decían que eran hijos de Dios, que decían que ellos eran los elegidos de Dios. No, somos del pueblo de Dios, somos hijos de Abraham. Y Jesús fue con los que más estuvo contendiendo, los que más exhibió, fue aquellos que señaló, fue aquellos que reprendió y que les decía: ciegos, necios, hipócritas, sepulcros blanqueados. Jesús les señalaba públicamente y les decía: arrepiéntanse, limpien primero lo de adentro del vaso para que lo de afuera sea limpio. Primero tienen que estar limpios por dentro y no nada más hagan obras religiosas, no nada más hagan cosas que están a la vista de las personas, porque Dios lo que ve es allá dentro el corazón. Jesús, en Lucas capítulo 13, verso 22, se topa con esta gente y vemos por qué estaban así. Lucas 13, 22 dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñándose y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Una persona se le acerca al Señor Jesucristo y le hace una pregunta: ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se van a ir contigo a la eternidad? Jesús les dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Está angosta la puerta,
porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mucha gente el día de hoy procura entrar al reino de los cielos. Mucha gente procura ser salva. Mucha gente quiere irse al cielo con Dios, pero no lo va a hacer. Jesús dice, muchos procurarán entrar, pero no van a poder entrar. Mucha gente el día de hoy, en este día, está escuchando, viendo, congregándose, porque hace rato pasaba y estaban ahí cantando ahí en una congregación y se oían los cantos y los aplausos. Mucha gente procura entrar al reino de los cielos, pero Jesús dice que no van a poder entrar. ¿Y por qué no van a poder entrar? Porque Jesús dijo que esa gente que está procurando entrar, que diezma, que ofrenda, que predica, que va a los hospitales, que lee su Biblia, que ora, Jesús dice no va a poder entrar. ¿Pero por qué Jesús dijo eso? Dice Lucas capítulo 13, verso 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Jesús está diciendo, cuando Él venga, otra vez, y está muy cerca al Señor Jesucristo, mucha gente le va a decir, Señor, ábrenos, Señor, acuérdate, nosotros te aceptamos en nuestro corazón, nosotros nos bautizamos, nosotros hasta predicamos, nosotros hasta serví ahí en el templo, Señor, acuérdate de nosotros. Y dice que Él les va a decir, no sé de dónde sois, no te conozco. Y entonces ellos le van a reclamar, Señor, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero Él os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Sí? Si estaban en las plazas, si escucharon sus enseñanzas, si aceptaron a Jesús, si se bautizaron, pero nunca dejaron sus maldades, nunca dejaron sus pecados, nunca dejaron de hacer lo malo, nunca se arrepintieron, nunca se pusieron a cuentas con Dios. ¿Dónde estaba el engaño? Dice en el verso 1 de este capítulo 13. Vamos a ver en qué consistía el engaño de estas personas, donde ellos pensaban que eran hijos de Dios, que se iban a ir al cielo, que Dios era su Padre. Dice Lucas 13, verso 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estaban unas personas con el Señor Jesucristo que a lo mejor lo estaban acompañando, que habían escuchado sus predicaciones, que habían visto sus milagros, que a lo mejor tenían tiempo de estar ahí caminando con Jesús, que pensaban que estaban bien, que bueno, pues ya estamos aquí con Jesús, estamos a su lado, estamos viendo lo que hace, estamos escuchando sus mensajes, y entonces esa gente les empieza a platicar de unas personas que estaban ofreciendo sacrificios ahí en el templo. Y ellos pensaban, decían,
esos son galileos, esos no son del pueblo de Dios, no tienen por qué estar en el templo, si son unos impíos, son unos paganos, son unos pecadores. Y por eso les pasó lo que pasó, porque vino Pilatos o los soldados de Pilatos y los mató, y ellos estaban ofreciendo sacrificios, matando su corderito para ofrecerlos a Dios, y cuando los mató, la sangre de ellos se mezcló con la sangre del sacrificio. Y ellos pensaban, esos eran bien pecadores, cómo vienen al templo, allí con sus manos sucias, con sus manos todas llenas de adulterio, de fornicación, y Dios los juzgó duramente. Eso pensaban ellos. Pero entonces Jesús empieza a hablar en el verso 4 y dice, ¿se acuerdan? Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ellos pensaban dentro de sí, es que yo ya estoy cerca de Jesús, yo ya voy a escuchar la palabra, yo ya tengo un cargo, ya está, estoy aquí caminando con Él y veo sus milagros, yo creo que ahí la llevamos. Y ellos cuentan de las personas que no eran pueblo de Dios. Esos sí son bien impíos, esos sí son bien pecadores, esos sí merecen que venga el coronavirus y los acabe a todos, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, todos los homosexuales, que Dios los acabe. Pero nosotros no, porque somos del pueblo de Dios. Y Jesús le dice, piensan que cuando esos 18 les cae la torre y mató a esos 18, que son del pueblo de Dios, que vivían en Jerusalén, que decían que eran hijos de Dios, y los mató. Piensan que eran más culpables que toda la gente religiosa, que toda esa gente que no se ha convertido a Dios de todo su corazón, de toda su mente, con todas sus fuerzas, que nada más tiene pura apariencia de religiosidad. Piensan que son más culpables aquellos que todos los religiosos. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estaban pensando en su corazón, no, nosotros sí somos hijos de Dios, nosotros somos del pueblo escogido de Dios, yo ya soy salvo, yo ya soy cristiano, yo ya me bauticé, yo ya acepté a Jesús en mi corazón. Pero estaban viviendo en sus maldades y no se habían arrepentido, no habían dejado de hacer lo malo. Por eso dice en Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo 7, 21, Jesús es el que está hablando y está diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que le dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que lleva por obra la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Este tipo de gente, gente religiosa, gente que tiene una apariencia ahí de religiosidad, que está vestida como religiosa, con falda larga, que se identifica porque carga una Biblia, pero nunca ha dejado sus maldades, sus pecados, dice que le van a reclamar a Jesús. Y le van a decir, Señor, pues acuérdate cómo profetizamos en tu nombre, y en tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Y entonces Jesús les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca Jesús
conoció a esas personas, nunca los conoció. Qué terrible, porque mucha gente está viviendo de esta manera, pensando que se va a ir al cielo y no se va a ir al cielo, pensando que son cristianos y no son cristianos, están vituperando el nombre de Cristo, están blasfemando el nombre de Jesús con su vida pecaminosa, con sus maldades y con sus pecados. Por eso mucha gente no quiere acercarse a conocer la palabra, porque dice, no, yo conozco a fulanito que dice que es cristiano y si vieras cómo es. Por causa de ellos el nombre de Dios es blasfemado. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Dios castiga a la gente religiosa que no quiere caminar bien delante de Dios. Estados Unidos está siendo destrozada, está siendo realmente juzgada fuertemente por tanta rebelión. Ese país que decía que es pueblo de Dios y que tú vas por las calles y le dices, tú eres cristiano, sí, soy cristiano, y lo ves pintado con sus arracadas y lo ves tatuado, sí, yo sí soy cristiano. Toda esa nación dice que es cristiana, pero ese país está en tinieblas, está realmente desviado. Empezó bien. Sacaron primeramente la Biblia de las escuelas. Antes se enseñaba en las escuelas, la sacaron. Después permitieron el aborto a nivel nacional, y ahora mueren muchísimos millones de personas, de niños no nacidos, mueren ahí en ese país por causa del aborto. Están viviendo en una situación terrible. Dios no los iba a juzgar. Dios iba a pasar por alto sus maldades. Si lo hizo ahí con su pueblo en la antigüedad y los mandó cautivos a Babilonia, hoy no lo iba a hacer. El día de hoy, las cifras del día de ayer, Estados Unidos tiene 1.810.000 casos confirmados de coronavirus. 1.810.000. Y más de 105.000 muertos. ¿Será casualidad? Si tú ves a esos países que vimos en el video, España, Italia, Canadá, Sudáfrica, Colombia, Alemania, esos países que vimos en el video, tú sumas la gente infectada y la gente muerta. España, 239.000 infectados, 27.000 muertos. Italia, 233.000 infectados, 33.000 muertos. Canadá, 90.000 infectados, 7.000 muertos. Sudáfrica, 30.000 infectados, 643 muertos. Colombia, 29.000 infectados, 900 muertos. Alemania, 183.000 infectados y 8.600 muertos. Datos del día de ayer. Si tú sumas todos, incluyendo México, 87.800 infectados y 10.000 muertos hasta el día de ayer, tú lo sumas, todos estos países suman 892.000 infectados, la suma de todos estos países, y 87.000 muertos. A 1.800.000 de Estados Unidos es el doble. Dios paga el doble a aquellos que conocen la palabra de Dios y no la llevan por obra. Dios realmente castiga a aquellos que dicen pueblo de Dios, aquellos que tienen la palabra, aquellos que domingo tras domingo están ahí en sus reuniones, pero están viviendo como el mismo demonio. Dios los juzga, Dios los castiga. Estados Unidos, que dice que es cristiano, en su gran mayoría,
1.800.000 casos confirmados. La suma de todo esto da la mitad de todos estos países, 892.000, entre España, Italia, Canadá, Sudáfrica, Colombia, Alemania, México. Es la mitad de lo que tiene Estados Unidos, aquellos que dicen que eran o que son pueblo de Dios. ¿Cómo está viviendo el pueblo el día de hoy que se dice pueblo de Dios? Quisiera mostrarte unas imágenes para que tú te des cuenta si realmente Dios iba a callar ante todo esto. Quisiera pasarte un video, dura algo de tiempo, lo vamos a cortar, para que tú te des cuenta cómo está el día de hoy el pueblo que se dice hijo de Dios, el pueblo que dice que son cristianos. Quisiera que vieras cómo se mueve estos gente religiosa, pero que no tiene a Dios en su corazón, no tiene la verdad ahí, está engañada, está ciega, está en tinieblas, está en obscuridad. ¿Cómo se mueve todos estos movimientos y religiones el día de hoy? Y estamos cayendo en lo que el apóstol Pablo dijo. Veamos este pequeño video. Pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro recogimiento con Él, que no cambiéis fácilmente de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque el día del Señor está cerca. No os engañe nadie, de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que primero venga la apostasía. De una cachetada del Espíritu Santo. Aunque el fuego sea más propio del infierno, en realidad estos jóvenes tocan el cielo. Esto es una cristoteca. Pastor,
¡Aleluya! En tus manos está la victoria. Tu hermano lleva el corazón, el chapulín. El pueblo que dice, gloria a Hasta ahí le vamos a dejar, es un video largo, hasta ahí le cortamos. ¿Tú crees que Dios no va a juzgar esto? ¿Tú crees que eso es de cristiano, de gente que conoce a Dios? Eso es lo que se mueve en la gran mayoría de las religiones, denominaciones y grupos. Y no solo con eso, sino que sacan la palabra de Dios para justificar sus maldades, sus pecados. Textos sacándolos de contexto, diciendo, no hay justo ni un uno, estamos en la carne, quien no miente, quien no roba, el justo cae 7 veces y se levanta, sin ni siquiera entender lo que está ahí escrito, lo que realmente está diciendo la palabra de Dios. No leen ni atrás ni adelante, nada más sacan textos para justificar sus maldades. ¿Tú crees que Dios iba a quedar callado ante todo esto? Todo esto que tú estás viendo y que estamos viendo alrededor, en este que se dice pueblo de Dios, Él iba a pasar por alto eso. Si no lo pasó en la antigüedad con su pueblo, con Israel, ¿tú crees que hoy no los iba a juzgar? ¿No los iba a detener? ¿No les iba a hablar y decir, ya, conviértanse? Hay una palabra para este pueblo inconverso. Está en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 4. 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quieres que Dios pare esta plaga? ¿Quieres que Dios ponga un alto a toda esta mortandad? Dice su palabra que este pueblo que invoca a Dios se tiene que convertir, se tiene que convertir de sus malos caminos. Tienes que buscar a Dios. Busca a Dios sinceramente. Haz su voluntad como Dios la dejó en su palabra. No te dejes guiar por estas personas apóstatas. La apostasía quiere decir que se apartaron de las grandes verdades de la Escritura y se han ido a las fábulas, se han ido a sus pensamientos, se han ido a corrientes y se han desviado de la palabra de Dios, se han apartado del camino. Esos son los apóstatas. Sal, pueblo mío, dice la palabra de Dios, para que no recibas parte de sus plagas. Salte de esos lugares. Si tú estás metido allí donde sabes que no es de Dios, salte de ahí y busca a Dios sinceramente. Conviértete de tus malos caminos para que Dios detenga esta mortandad. Es la palabra que Dios tiene para ti, que dices que eres pueblo de Dios. La tercera palabra es para los verdaderos cristianos. Pero le vamos a detener la próxima ocasión que venga a compartir. Les hablaré acerca de este tercer punto, las palabras de Dios a los verdaderos cristianos, aquellos que aman a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, aquellos que han hecho a un lado todas las metas y objetivos mundanos y terrenales y han puesto sus metas y sus objetivos centrados en el reino de los cielos. Para ellos hay palabra.
lo vamos a dejar hasta aquí, es un poco tarde, y la próxima vez que nos veamos hablaremos de ello. Antes de retirarnos, antes de concluir, nos vamos a hacer una oración. Medita en esto que acabas de escuchar. Si eres una gente que estás viviendo en tus maldades y en tus pecados, a lo mejor no vas a ninguna religión, denominación, conviértete de tus malos caminos. Pídele misericordia a Dios porque tú también vas a ser juzgado. Si eres gente religiosa, que te sabes Biblia, porque cuánta gente hemos visto que recita palabras de la Escritura, pero su vida está lejos de lo que realmente Dios quiere de ellos. Arrepiéntete, busca a Dios, busca sinceramente a Dios. Si su pueblo se humillare, aquellos que invocan el nombre de Dios, se humillaren, buscaren su rostro, se convirtieren de sus malos caminos, dice que Él va a oír desde los cielos, Él va a escuchar y va a sanar la tierra. Dios no quiere que la gente muera, Dios no lo quiere, pero Él siempre ha castigado la maldad, siempre ha juzgado el pecado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y lo que desde un principio Dios le agrada, el día de hoy le sigue agradando y le agradará siempre. La rectitud, la santidad, el amor, la misericordia. Pero lo que Dios le desagrada desde que Dios hizo al ser humano, el pecado, el día de hoy le sigue desagradando y lo sigue juzgando y lo seguirá haciendo, porque Dios no tiene que ver nada con el pecado. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Y hoy la palabra es para estos dos tipos de personas. La gente pecadora, sin escrúpulos, que a lo mejor estás escuchando por compromiso, porque pues, estás en tu casa, estás ahí y pues, no te queda otra más que escuchar y ver esta enseñanza, pero te deleitas en tus maldades. Déjame decirte que tarde que temprano Dios te va a juzgar. Gente religiosa, que a lo mejor asistes a algún grupo o alguna denominación y piensas que eres salva, pero vives en tus maldades, tus pecados. Dios te dice, conviértete, arrepiéntete, que no vaya a ser como en aquel día que le reclames a Dios y le digas, Señor, es que yo te acepté en mi corazón, es que yo me bauticé, es que yo daba mis diezmos, es que yo predicaba, yo leía tu palabra, yo hasta pertenecía al corito. Y Él te diga, no sé de dónde sois, no te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Conviértete a Dios, vuélvete a Él de todo tu corazón.
silencio. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Yo en tu salvación he esperado, me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob, vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. 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 Dios nunca deja al pecador sin oportunidad. Siempre Dios le va a dar una oportunidad de salvación. El Señor decidió destruir a toda una generación, pero mandó a Noé construir un arca para que se salvara todo aquel que entrara a esa arca. Pero nadie quiso entrar en ella, solo los animales y la familia de Noé. Dios mandó a Lot a esa ciudad, y Lot les advirtió y no lo quisieron oír y perecieron. Hoy en día no es un arca la que Dios ha provisto para la salvación del pecador, sino que es la gracia de Dios a su Hijo Jesucristo. Y Él está ahí para todo aquel que se acerque, todo aquel que le busque, todo aquel que se arrepienta y crea lo que Él hizo por ellos en la cruz. Hay oportunidad de detener esto, pero depende de ti, que te arrepientas y creas en Jesús. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás
y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso del oír, serás como mi boca, serás como mi boca. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso del oír, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso del oír, serás como mi boca, serás como a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. La puerta está abierta el día de hoy. Su palabra dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado, en tanto está cercano. Busca a Dios, hay oportunidad para ti todavía. No la desaproveches, no te justifiques. Si estás viviendo mal delante de Dios, ponte a cuentas con Él. Él quiere salvarte. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos advertiste, Señor, desde hace 2000 años lo que iba a pasar. Tú dejaste en tu palabra lo que el día de hoy estamos viendo y está aconteciendo. Y sabemos por medio de ella que tú vienes pronto, que tú estás cerca a las puertas. Ayuda, Señor, a aquellos que
están viviendo mal para encontrar el camino, para encontrarte a ti, la salvación de sus almas. Que así sea y que tú, Señor, puedas parar esta mortandad cuando tu pueblo, que dice que es tu pueblo, se convierta a ti y te busque de corazón. Que así sea, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga, Dios les guarde y pues nos vemos la próxima semana.